En este ejemplo se abordará un gráfico interactivo utilizando el Live Editor en MATLAB. Primero, recordemos que el Live Editor nos da la posibilidad de ponerle títulos y agregarle algún formato enriquecido a nuestro proyecto. Vamos entonces a crear aquí el nombre de nuestro proyecto, que es un gráfico, una gráfica interactiva. A la cual recordemos que le podemos incluso cambiar el formato. Si se trata de un título, lo podemos crear como un título. Y luego podríamos escribir algunas instrucciones que el usuario debe seguir para poder utilizar correctamente el archivo. Por ejemplo, vamos a escribir aquí variar la potencia de X para obtener el gráfico. Como podemos ver, lo que vamos a hacer a continuación es generar un pequeño documento muy simple, pero que nos va a permitir realizar un gráfico y volverlo dinámico, modificando la potencia que va a tener la expresión graficada. Para ello, entonces, vamos a empezar por incorporar un numeric slider. Vamos a llamar una variable n y vamos, para agregar el slider, vamos a insertar, vamos a control y en control podemos incorporar el numeric slider. Vamos a dejarlo con la etiqueta que ya tenemos aquí y lo vamos a variar, supongamos entre 0 y 5, por poner un número. Y el step indica cada cuánto va a ir variando entre estos dos límites. Escribamos 1 para que vayamos a tener, para que tengamos, mejor dicho, número 1, 2, 3, 4, 5. Una vez hacemos esto, vamos a ejecutar cada vez que se modifique el valor del slider y va a aplicar a la sección que tenemos aquí. Por lo tanto, estamos completos. Ahora lo que vamos a hacer es a definir una expresión que podamos nosotros graficar y la cual va a depender también de esta n. Vamos a definir una función f que va a ser igual a x elevado a la n. De esta manera, lo que vamos a obtener nosotros al momento de variar esta expresión, de hecho aquí no hemos definido x, esto es importante, ya lo haremos a continuación para realizar la gráfica, pero vamos a ir variando este slider y en esa misma medida, como vemos aquí, n ahorita es igual a 4, a 5 y así, vamos a obtener x, o mejor dicho, la gráfica de x elevado a la n. Recordemos entonces que, tal como lo indica ahí el error, debemos de incorporar valores para x. Vamos a definir entonces que x va a ser igual a números que van del 1 al 100, por poner un ejemplo. Quizás es mucho, vamos a dejarlo hasta 50. Y vamos a recordar que para realizar una operación sobre un vector, tratándose de x de un vector, debemos utilizar el operador punto exponencial y no solamente el exponencial. Así es que, ahora sí, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vamos cambiando aquí el slider, vamos también cambiando el output de f. Esto lo podemos notar mucho más fácilmente con un gráfico. Así es que vamos a escribir aquí plot y le vamos a pasar como argumentos en el eje horizontal x, en el eje vertical le vamos a pasar f. Que bien le pudimos haber llamado y, por poner un ejemplo. Ejecutamos. Ahora nos vamos a dar cuenta que ya tenemos la traza y que en la medida que vayamos modificando el slider, vamos a ir variando la potencia de esta expresión. Es decir, x a la 1 es lo que tenemos aquí, una ecuación de primer grado. Vamos a, si escribimos x a la 0, tenemos un constante de 1, un valor constante. Y así, x a la 2, pues tenemos ahí una parábola. Y en dado caso, si queremos conocer también el lado izquierdo del 0 en el eje horizontal, vamos a graficar entonces de menos 50 a 50, por ejemplo. Ahora sí tenemos la parábola completa.
Y en la medida que vayamos aquí aumentando el slider, vamos a ir aumentando el grado de la ecuación x a la n. Como nos damos cuenta, esto es justamente un gráfico dinámico lo que estamos haciendo, en donde estamos realizando la traza de x elevado a la n de menos 50 a 50 en x con valores que vamos a ir modificando utilizando este recurso. Utilizando también los diferentes argumentos y elementos que hemos aprendido en la sección respectiva de gráficas, podemos aprender pues cómo colocarle un título, cómo colocarle también leyendas a los ejes y cómo colocar toda la demás información que necesitemos. Al final también podríamos ocultar estas dos expresiones para que nos quede solamente la gráfica e incluso podemos ocultar también este x a la n. Ejecutamos y nos quedamos simplemente con el gráfico. Y en la medida que lo cambiemos, pues vamos a tener diferentes resultados. Y también al hacer doble clic en este podemos cambiar. Vamos a dejarlo ahora hasta 20, por ejemplo. Y vamos así a ir obteniendo diferentes curvas. Pues esta es la manera de crear una gráfica dinámica o una gráfica interactiva, mejor dicho, con bastante sencillez en MATLAB.